Buenas tardes a todos. Estamos en conjunto con Radio Nacional de Uruguay en esta transmisión especial para inaugurar y para que ustedes vean la inauguración entonces en vivo de este memorial de espacio de memoria del Penal de Libertad. Espacio Memorial, Penal de Libertad, así se llama. Ya les vamos a contar los detalles. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos exactamente en la Ruta 1 con la intersección del 89, en el kilómetro 52-500. Este era el lugar exacto en donde durante muchísimos años, muchísimos familiares bajaban del ómnibus para ir a ver a la gente que estaba en el Penal de Libertad. Bueno, la presencia de personas acá, bueno, autoridades por supuesto, personas que tienen que ver con este memorial, que ya les vamos a dar los detalles entonces en cuanto a la construcción, es impresionante. Para mí por lo menos era imprevisible, bueno, creer que iba a haber tanta gente en este punto de la ruta para, bueno, justamente homenajear a más de 2.800 presos políticos que pasaron en distintos momentos por el Penal de Libertad, en distintas condiciones también de reclusión, y esta es un espacio de homenaje a este lugar donde justamente decía Mónica, se bajaban los familiares para entonces comenzar el camino hacia el Penal de Libertad, donde se encontraban con sus seres queridos luego de miles de revisaciones, por supuesto. Ya estaremos reconstruyendo también la historia del Penal de Libertad, que antes se llamó en dictadura establecimiento militar de reclusión número 1. Este espacio de memoria entonces es que homenajea a más de 2.800 presos políticos que pasaron por acá. Sin duda esta va a ser una tarde con muchas emociones, una tarde que va a contar con la presencia del presidente de la República, que llegará en pocos minutos más, el doctor Tabaré Vázquez, con la presencia también de muchísimos ministros de Estado, pero por sobre todas las cosas con muchos expresos políticos que estuvieron en el Penal de Libertad y que hoy se abrazan junto a sus familiares para homenajear no solamente a quienes estuvieron recluidos en el penal, sino también, y a lo mejor fundamentalmente, a todas aquellas familias, y no solo familias, a todos aquellos amigos que a lo largo de más de 10 años de pronto eran el único contacto con la realidad exterior que tenían los presos del Penal de Libertad, y que si no fuera por esas familias y por esos amigos, no solamente habrían resistido, sino también habrían podido sobrevivir, porque recordemos que esas familias y esas personas que venían al Penal de Libertad venían cargando bolsas con alimentos, la famosa bolsa que mes a mes llegaba al Penal de Libertad con víveres, con medicación, incluso con cartas muy escuetas, muchas veces muy limitadas, muy cercioradas, pero cartas al fin en donde se les podía pasar una palabra de aliento. Todo eso sucedía acá en el Penal de Libertad. ¿Por qué se eligió, Georgina, esta intersección de la Ruta 1 con la 89? Porque el ómnibus, muchos venían en ómnibus, todos aquellos que no tenían locomoción se tomaban el ómnibus desde Montevideo o de otras partes del interior hasta este lugar, paraba acá y acá bajaba la gente. Y luego empezaba una peregrinación que pasaba por varios controles antes de llegar a encontrarse con sus familiares. Y esos controles no solamente eran aplicados a las personas mayores, sino también a los niños. Ya estaremos entonces en contacto con algún familiar que nos va a reconstruir esa historia. Y ahora, si les parece, vamos a compartir la última investigación o parte de la última investigación que hizo el historiador Álvaro Rico para la Presidencia de la República, para la Universidad de la República, en cuanto a los asesinados políticos en dictadura. Es otra dimensión del problema de la dictadura. Quiero decir, no es el problema de los desaparecidos, es el problema de los asesinados políticos, de las personas que murieron en distintas circunstancias, asesinadas o que fallecieron o perdieron la vida en la cárcel. En el Penal de Libertad, durante el periodo de la dictadura cívico-militar, hubo 30 muertos, asesinados políticos, según esta investigación que vamos a ver. A fines de 2014, el equipo de historiadores de la Facultad de Humanidades, coordinado por Álvaro Rico, presentó una investigación histórica sobre los asesinados políticos por responsabilidad y o aquiescencia del Estado uruguayo. La investigación se extendió desde 1968 a 1985. La investigación incluyó las fichas personales de cada víctima, relato de sus circunstancias de muerte, autopsias, testimonios, antecedentes policiales y
y militares. También se investigaron las operaciones represivas a distintas organizaciones, agrupación de militantes socialistas, el Partido Comunista, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLN, montoneros residentes en Uruguay, Partido Comunista Revolucionario, PCR, grupos de acción unificadora, GAU, Partido por la Victoria del Pueblo, PVP. Álvaro Rico indicó que la investigación sobre los operativos de represión fueron fundamentales para comprender que la causa política fue la central en el genocidio practicado en las dictaduras del Cono Sur y para entender que las víctimas por razones políticas lo fueron en el contexto de estos operativos coordinados y planificados. Según la investigación de los historiadores, se registraron 123 personas asesinadas por razones políticas y por responsabilidad del Estado bajo la dictadura. La mayoría murió en prisión por torturas, enfermedades terminales no tratadas, omisión de asistencia, administración excesiva de psicofármacos o islas y celdas de castigo que buscaban el desequilibrio emocional de las personas y su autoeliminación. Durante la dictadura, en 25 unidades militares utilizadas como centros de reclusión se constataron muertes. Solo en el establecimiento militar de reclusión número 1, esto es, el Penal de Libertad, murieron 30 detenidos. La investigación histórica indica que son prácticamente inexistentes en el período de la dictadura los casos de muertos por enfrentamientos con fuerzas estatales, en acciones armadas, atentados o sabotajes, a pesar de que bajo la dictadura siempre se justificó el carácter incremental de la represión a partir de la permanente amenaza subversiva, según indicaban los comunicados de las fuerzas conjuntas. En el establecimiento militar de reclusión número 1, o el Penal de Libertad, se contaba con la isla, que era el área de celdas de castigo y de incomunicación para los presos políticos. La isla contaba con una sola planta, sin más abertura que la puerta. Tenía 3 sectores, con diferentes tipos de calabozo, sin ventanas, iluminados a través de unos ladrillos de vidrio a la altura del techo. Los calabozos del ala oeste tenían además un enrejado por dentro, con otra puerta que disminuía aún más su tamaño y carecía de zócalo, que en otros calabozos oficiaban de cama. Allí se los aislaba del resto de los reclusos por periodos de 2 semanas, 1 mes o 1 mes y medio. Bueno, ya estamos entonces aquí de nuevo, a la vera de la ruta, en un espacio donde se está inaugurando una marca de la memoria que tiene 15 metros de altura y que vamos a dar los detalles enseguida con los arquitectos, pero antes estamos con el presidente de Crisol, con la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay y también expreso político Gastón Grisoni. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y permitir esta transmisión en vivo. Bueno, ¿y para usted qué significa? Cuando usted ve este monumental, porque es un espacio que tiene su presencia, ¿verdad? Y que, bueno, que el objetivo era ese, que tuviera esa presencia. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, es un monumento impactante. Nosotros lo promovimos en homenaje a los expresos políticos, con la cabeza puesta fundamentalmente en los que fallecieron en el penal, en los que ya no están, y en homenaje también a los familiares que veníamos. Todos los que estuvimos acá en el penal fuimos víctimas del accionar del terrorismo de Estado, fuimos condenados por tribunales militares sin ninguna garantía, sin ningún respaldo legal, después de pasaje de mucho tiempo, al amparo del estado de guerra interno, civiles, juzgados por tribunales militares, con normas militares, sin ninguna garantía, un despropósito total. ¿Usted cuánto tiempo estuvo acá? Yo acá estuve poco, estuve 7 años y medio más o menos, pero bueno, el promedio con respecto a otras personas. A otros compañeros que estuvieron más tiempo, desde el punto de vista de las sociedades, claro. Es un doctorado prácticamente, pero bueno, era el precio que se pagaba por luchar por la democracia, por la libertad, por estar haciendo lo que hicieron miles y miles de uruguayos en todo el país. Don Gastón, ¿puede contarnos cómo surge esta idea y cómo llega a plasmarse en este monumento? Bueno, la iniciativa surgió de un grupo de ciudadanos de acá de Libertad, familiares, expresos políticos, que decidieron promover esta iniciativa. Solicitaron el respaldo de Crisol, se lo dimos, se organizó un concurso de proyectos con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y también con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y bueno, se designó un jurado, se hizo un llamado público y bueno, es lo que terminó siendo elegido.
Bueno, ¿y qué es lo que más recuerda usted del penal de Libertad, de sus 7 años? Yo, el miedo que todos teníamos, pero si quiero rescatar algo que me llega desde el fondo del corazón. Muchas gracias a los compañeros de la 1B que me recibieron, eran todos tupas viejos, nos recibieron de una manera increíble a gurises que veníamos de cárcel central, una solidaridad enorme. A todos ellos, muchísimas gracias, se lo merecen. Gastón, el monumento tiene los nombres de los 2.872 presos políticos que pasaron por el penal de Libertad. ¿Cómo se ordenó esa lista de nombres que fue impresa en el monumento y que se puede leer si uno se acerca? El ordenamiento de la llegada al penal. Están en orden correlativo a los números que teníamos en el penal, porque es una manera de facilitar, cada uno sabe con quiénes llegó, entonces más o menos... El uno era Benigno Torres, se llamaba. El Gordo Torres, el 001 que lo inauguró el penal y no tenía mameluco que le entrara. No le se falleció. Esa era la mejor anécdota. Un queridísimo y un gran amigo. Bueno, hay una cosa que se rescata de todos ustedes y es, como usted decía en este momento, bueno, de alguna manera el recuerdo sin dramatizar la situación con todo lo dramática que era. ¿Qué anécdota tiene del penal de Libertad que pueda dejar para todos aquellos que no vivieron esa época, pensando un poco en los jóvenes también, que sí se les está contando lo que ha pasado, pero que de alguna manera a través de las anécdotas que ustedes mismos puedan ir contando es como se van a ir nutriendo de la historia reciente? Yo tengo anécdotas muy largas, no tengo muy anécdotas. Muy breve. Nosotros teníamos un bidón que se usaba para calentar agua en forma clandestina y nos lo pasamos de una barraca a la otra y una vez estamos haciendo una torta para festejar los cumpleaños del mes y le pedimos, se acerca un compañero al escopetero, le dice al escopetero, no le pide a los muchachos de al lado que nos pasen el bidón. Bidón es el que se están dando ustedes, hijo de puta. Bueno, muy bien, por lo menos para poner un poco de humor, ¿verdad? Que es la forma que hay para sobrevivir esta parte de la historia del Uruguay. También hay otras anécdotas que las generaron los manuales de disciplina. ¿Verdad? Exacto. Que hay oraciones divinas como... Y a los militares les gustaba mucho, por lo menos por lo que yo estuve repasando en las últimas horas, perdón que esté dando la espalda a la cámara, en este momento nos estamos acomodando un poco, pero bueno, en esta transmisión conjunta con Radio Nacional de Uruguay vamos a repasarlo. Ayer estaba recordando ese manual de memoria, de disciplina del penal de Libertad, para justamente retomarlo y de alguna manera recordarlo con usted. Las autoridades de la época, a los militares les gustaba mucho el verbo pretender, por lo menos es lo que yo vi. Sí, la sanción más conocida es por encontrarse orinando al entrar el señor oficial a la celda y seguir meando como si fuera la cosa más natural del mundo. Ahí está. O de lo contrario se pueden ir de delitos a lo mejor que podrían ser, amenazas a la guardia, que podrían ser con sanciones serias, pero también sanciones serias era que se pasara el bigote de la comisura de los labios. Por supuesto, ese era el saludo que nosotros teníamos, que ahora está muy extendido a nivel de toda la sociedad, que era la poca saludos que a veces podemos hacer, que era levantar para decir que estábamos bien. Gracias, Gastón, por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a la Televisión Nacional del Uruguay. Y con Radio Nacional de Uruguay en esta transmisión especial conjunta de este memorial de Penal de Libertad, vamos a recordar ahora en este momento, mientras que empieza el acto y nos estamos acomodando porque además estamos en vivo y por supuesto que ustedes nos van a comprender. Con Mónica de León vamos a reconstruir un poquito cómo se construyó justamente este memorial. Bueno, esto surge a partir de un llamado a concurso. ¿Y cuál es el interés que despiertan ustedes presentarse a este concurso, precisamente? Bueno, el interés es la implicación nuestra con esta historia, ¿no? La que se enteró del concurso fue Raquel, ella fue la que me contó del concurso y cuando me contó eso me dijo, te llamé, creo que deberíamos presentarnos juntos porque nosotros nos conocimos acá. Y efectivamente, hay una anécdota interesante de ustedes dos acá cuando eran chicos, ¿verdad? ¿Cuál es esa anécdota, arquitecto? Para empezar, yo no era tan chico, yo ya era un joven y ella era una niña. Lo que yo puedo decir es que cuando yo venía a ver a mi padre me impresionaba mucho
una señora que venía con sus 4 hijos, con las bolsas que todos traían para los presos, y siempre me impresionaba por eso, por esa fuerza, por esa señora como luchadora, ¿no? Y era la mamá de Raquel. Y uno de los 4 hijos era Raquel. Era una niña que era Raquel, que con la que luego me reencontré en la Facultad de Arquitectura, y bueno, ahí, digamos, atamos digamos, cabos y resulta que nos habíamos conocido. Raquel, ¿y cómo llega a la inspiración para poder crear esta obra? Claro, en realidad lo primero que hicimos fue tratar de recordar, ¿no? Y dentro de ese recuerdo sí con una premisa que la tuvimos desde el principio, que era nunca reproducir, digamos, ni la nostalgia, ni el dolor, ni ninguno de aquellos elementos que pudieran ser angustiantes, sino tratar de hacer algo nuevo de esos recuerdos. Lo buscamos esto como una oportunidad de darle otra vuelta a la memoria y proyectarlo hacia el futuro, pensando en los hijos de cada uno de nosotros, de nuestras generaciones, y decir, bueno, construir memoria también es saber las cosas que han pasado, pero para que den un aire, para que se construya algo hacia adelante, ¿no? Y bueno, y a partir de eso, bueno, la puerta evidentemente tiene todo un significado y siempre lo pensamos como empezar a andar un camino, ¿no? O sea, como el camino de la libertad, como algo que hay que transitar día a día y que la puerta nos muestra el umbral y a partir de eso seguir adelante. ¿Qué recordás de ese camino cuando vos lo hacías con tu madre y tus 3 hermanos? Sí. Los recuerdos básicamente son eso que hablábamos de ese viento frío y sobre todo el largo camino, el silencio, los pasos y de alguna manera, o sea, todas esas familias que silenciosamente y de una mirada cómplice también y solidaria transitábamos para acercarnos a nuestras familias y bueno, algo que se repetía continuamente y decíamos, bueno, andar ese camino también nos hizo encontrarnos en la mirada de los otros, que creo que también es algo muy importante, y reconocer otras señales que no eran las de la palabra, que la teníamos más bien prohibida, ¿no? ¿Y ese hormigón de este memorial es resistencia? Es resistencia, además de lo práctico, de que el hormigón es adecuado para un objeto de este tamaño y transmite resistencia, transmite rotundidad, transmite permanencia, digamos una resistencia a los vientos, algo que se eleva en la desolación. Y bueno, por eso incluso nos gusta la superficie no pareja del hormigón, la rugosidad, las manchas, todo eso nos parece que habla del tiempo. Los parámetros para darle dimensiones a la estructura, ¿cómo toman de referencia este metraje para que se presente tan imponente? Bueno, tiene las proporciones de una puerta común, solo que agrandada, de una puerta común, y las dimensiones fueron un poco a ojo. Un poco de la referencia, tenía que más o menos ser de la altura de los postes de luz, ¿no? Pero en tema como de escala, en relación con el lugar, con la distancia, nos interesaba que a distancia ya se empezase a ver, era importante no solo para el que llegase acá, sino también para el que pasa por la ruta velozmente. Entre las dos cosas, ¿no? Entre no agobiar aquí con una dimensión que pudiera ser demasiado y sí que tenga una presencia como importante. Que se vea de la ruta. Exactamente. Y la verdad que bueno, ver hoy este espacio como de encuentro, de celebración con tanta calidez y con tantas voces y ruido y todo eso, frente a ese silencio que te hablábamos anteriormente, realmente para nosotros es un momento de emoción. De un buen contraste. Exactamente, pero como de mucha alegría de lo compartido y de lo logrado, porque acá estamos, ¿verdad? Entonces eso creo que es lo importante. Más personas de lo previsible, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no, para mí sí. Había gente que decía que no, que iba a haber muchísima gente. Yo no lo tenía claro, me parecía que no. Por mi parte, una última pregunta. Este espacio fue pensado no solamente para mostrar esta estructura, sino también como un espacio recreativo. Va a haber una plaza acá. No, es que este espacio es un espacio, no te diría plaza, pero justamente como decía, si bien hoy en todo esto y estamos tantos acá que lo que más se ve es la puerta, aquí hay un camino, hay un banco en el fondo. La idea es, y a su vez tiene unos elementos que son los que se han utilizado en el proyecto Memoria de la Resistencia como marcas de la memoria y que queríamos que se una entonces a todas las historias que están en Montevideo en particular como un sistema
ecosistema de sitios y por lo tanto que sea un lugar de encuentro siempre, de reflexión, de distintas actividades vinculadas a todo lo que estamos hablando y a construir. De sentarse a pensar, porque todos los lugares, todos los sitios de la memoria tienen ese fin, por lo menos la estructura en hormigón que hay puesta permite que uno pueda sentarse y pensar. Sí. Ustedes lo respetaron. Lo respetamos a eso en un banco único porque acá siempre pensamos que todo tenía que ser en colectivo, digamos, entonces por eso tiene un banco súper largo en el que nos sentemos junto a otros a pensar entre todos, ¿no? Además, cualquier persona que vaya por cualquier país del mundo, todas las personas en todos los países, de alguna manera en algún espacio, instalan un espacio de memoria justamente, Claro, ¿verdad? por La eso. memoria para cualquier persona en el planeta es como esencial. Es un espacio de representación, de identidad, exactamente. La memoria es algo que nos reconstruye como sociedad y que empieza a mostrar los colectivos, las ideas en común, las historias. Y creo que justamente tener espacios de identidad, esta cantidad de gente muestra las ganas que tenían de encontrarse en algo que dijeran esto es nuestro, ¿verdad? La necesidad de memoía. Eso mismo. Justamente. Gracias a ambos por habernos detallado cómo llegaron a la construcción de este memorial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Y vamos a seguir en esta transmisión en vivo y en conjunto con Radio Nacional de Uruguay, porque tenemos un entrevistado muy especial que se le ocurrió, por lo menos para mí, una de las ideas más creativas con las que me he encontrado en esta cantidad de anécdotas que la gente a lo mejor vierte de la dictadura, que son muchas, pero la suya, obviamente que además ya está documentada, ya muchas veces se ha contado, pero hay muchas generaciones nuevas, como decía Mónica hace un ratito, que estamos acá para relatarle a los jóvenes lo que pasó, a las otras generaciones, a las que a lo mejor no saben cuándo fue el golpe de Estado, con rapidez, ¿verdad? Tiscornia, Jorge, muchas gracias por estar. Bueno, es un gusto, Me alegro que estén esa idea acá. creativa que cuenta Georgina que usted hizo, cuéntenos. Bueno, supongo que deben ser los almanaques. Los almanaques, O sea, exacto. Cuéntele a la gente. generar almanaques desde el primer día de estar en la cárcel hasta el último, o sea, desde el 22 de enero de 1973 hasta el 10 de marzo de 1985. Es una serie de almanaques donde se colocaban los acontecimientos más relevantes del penal y que además, por las condiciones en que estábamos, necesariamente tuvieron que ser ocultados, los tuve que ocultar y hice unos zuecos de madera y los fui ahuecando los zuecos y ahí ponía cada año los almanaques que iba generando ese año. ¿Esos suecos que utilizabas para bañarte y para andar o qué? Exacto, sí, los zuecos que utilizaba solo para ducharme. Iba, me duchaba, volvía con los zuecos y los ensuciaba un poco ahí con tierra, con jabón. Y estaban al lado de la puerta, o sea, pasaron desapercibidos siendo lo primero que se veía. Era lindo burlar la guardia, ¿no? Con algo que a lo mejor uno escondía. Claro, yo siempre he afirmado que eso es parte de la resistencia, o sea, hacer eso y mantenerlo durante tanto tiempo era justamente resistirse a todo el sistema de opresión. Cuéntenos cómo logró ir sacando esos almanaques, cómo iban pasando, o lo juntó todos, era imposible. No, los almanaques estuvieron primero en uno de los zuecos, luego en el otro, y el 10 de marzo, cuando salimos, el 10 de marzo del 85, lo llevé conmigo. ¿Se llevó todos los almanaques juntos? Sí, claro. Esa sí, fue sí. su gran hazaña, su gran conquista, o sea, llevarse Bueno, toda no sé si es una hazaña. Historia. Era una necesidad, en ese momento digamos. En ese Era una momento poder necesidad. llevarse algo así era difícil esconderlo, por lo menos. Bueno, sí, era difícil y sobre todo lo importante ahí era buscar un lugar donde uno los pudiera esconder y que no fuera en la celda, porque había 500 celdas y cada uno generaba un lugar donde esconder las cosas y descubierta una se descubrían todas las demás. Entonces tener en algo que uno se lo podía llevar en su momento y trasladarlo cuando lo llevaban a la isla, uno agarraba los zuecos y lo llevaba a la isla. Entonces eso
fue digamos, el punto crítico que hizo que los almanaques sobrevivieran tanto tiempo. Tiscornia, cuando empezábamos esta transmisión contábamos que este era de pronto un homenaje o un reconocimiento no solamente a quienes estuvieron en el Penal de Libertad, sino también a todas esas familias y a todos esos amigos que durante tantos años, mes a mes, iban a visitarlos. ¿Qué significaba para ustedes recibir la bolsa con los alimentos y recibir esa visita de parte de un familiar o de un amigo cercano? Bueno, mirá, yo te voy a acotar, además de todos los familiares, yo siempre lo he dicho, que las que hicieron que resistiéramos fueron las mujeres, las compañeras, las madres, las hermanas. Eso fue lo que hizo fundamentalmente la visita permanente cada quincena. Respecto a lo que tú decís, bueno, recibíamos primero la noticia de que nos habían dejado el paquete una vez al mes y a veces un día o 2 días después nos lo entregaban. Y claro, sí, el paquete siempre tenía un vínculo muy especial con la familia. ¿Qué traía ese paquete? Bueno, ese paquete podía traer algo para hacer manualidades, o sea, un cartón, algo de tela o un poco de cuero, lo que fuera necesario de acuerdo a las manualidades que nosotros estuviéramos haciendo, y comida, que no pasaba de cocoa, galleta, hierba, un poco de azúcar. Todo en bolsas de nylon transparente, sí, y desintegrado. Y pesado, sí, pesado. Exactamente. El 10 de marzo, cuando usted entonces salió, fue un domingo que hubo una gran movilización aquí en el Penal de Libertad, bueno, en las afueras, por supuesto. Sí, claro. En este mismo día? lugar, ¿cómo no lo voy a recordar? Yo creo que todos los que estuvimos acá. por supuesto que sí que recuerdo ese día, pero lo que quise decirle fue en el momento ese, porque quería ir a la pregunta de cómo encontró este lugar, que era aquel lugar en donde usted llegó, porque era lo primero que veía, ¿no? Mira, ahora cuando venía caminando, yo dejé el auto ahí en el retorno, caminé, yo qué sé, 500 metros. Cuando venía caminando y veía los autos puestos ahí, me acordaba de ese día, de ese domingo. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos en el segundo piso, nunca pensábamos que nos íbamos a ir un domingo. ¿Por qué? Porque en el domingo en el penal, en los 13 años, nunca pasaba nada. Era algo que estaba muy cerrado, no entraba nadie, no salía nadie. Era todo excepcional los domingos. O sea que pasado el sábado, que nosotros estábamos esperando la liberación, dijimos, bueno, será el lunes. Y el domingo, apenas nos levantamos, empezamos a ver un auto que paraba en la ruta, cosa que era muy extraña porque en general los hacían circular. Y después otro, y después otro. En determinado momento cuando ya había unos cuantos autos dijimos vinieron los camiones, que era el dicho que teníamos en el segundo que nos íbamos a ir. Ninguno tenía la expectativa de irse cuando cumpliera la pena. La expectativa que teníamos era que el pueblo viniera a buscarnos e hiciera por nosotros lo que realmente hizo, lograr la amnistía y que no fuéramos ese domingo. Así que una gran movilización y por supuesto que es un día para el recuerdo y demasiado. Sin duda, sí, sin duda, es una marca. Ahora usted recordaba, por último le pregunto, Tiscornia, las manualidades que hacían. Algunas manualidades estaban censuradas, por ejemplo, bordar ya no una hoz y un martillo o una paloma, o 2 palomas, sino que estaba censurado un mosquito. Un mosquito, una rosa, la rosa sangrante, la mujer embarazada, la mujer y el niño, el Quijote, Sancho Panza, una infinidad de objetos y sobre todo de repente algunos que se repetían. O sea, si nosotros llegábamos a hacer 3 o 4 veces con el mismo dibujo, porque no todos dibujaban bien y el dibujo se pasaba uno al otro, el mismo objeto, ya ese objeto era para censurarse. Y bueno, y cada uno después especulaba sobre por qué cada una de las cosas había sido censurada. Es que justamente, por lo menos yo tengo una anécdota directa de un expreso político que en la formación, cuando tenía que mantener silencio y también era cuestión de disciplina y sancionatoria, obviamente no mantenerlo, sin embargo no lo mantuvo y preguntó por qué el mosquito es subversivo. Obviamente tuvo su rezongo, no sé si sanción al fin, pero bueno, por qué al fin era subversivo nadie sabía.
Bueno, yo puedo llegar a una conclusión y es que el MLN tuvo en su momento una operación que se llamó Mosquito, que era molestar en muchos lados con pequeñas cositas. La palabra, más que nada, más que el insecto. Claro, sí, sin duda. Gracias, Ticornia, por su tiempo y por habernos compartido su corazón y su recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Seguimos adelante entonces en esta transmisión especial que ya está por llegar el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y así va a comenzar entonces este acto formalmente, donde se van a brindar algunas declaraciones, ¿verdad? Sí, el presidente de la República está previsto que esté en los próximos minutos acá con nosotras conversando antes de acercarse a participar de la ceremonia. Va a hacer uso de la palabra la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y también, como estuvo con nosotros, el presidente de Crisol, Gastón Grisoni, mientras nos está acompañando el grupo Sonantes y está musicalizando esta tarde. Y está también la senadora Lucía Topolansky con nosotros, la vicepresidenta de la República, que se acercó hasta aquí para compartir unos segundos. Gracias, Lucía, por estar acá en esta transmisión en vivo de Televisión Nacional y Radio Nacional de Uruguay. En conjunto estamos entonces para brindarle su palabra a la radio y a la televisión del Uruguay, en los medios públicos juntos. Díganos qué representa usted este momento. Bueno, hace bastante tiempo que nosotros vinimos poniendo a lo largo del territorio las marcas de la memoria para recordar hechos, situaciones, compañeros. Y fue un lugar donde penó mucha gente y entonces está bueno que se haga un memorial con los nombres de todos los que pasaron por aquí y sobre todo en perspectiva de los que no vivieron la dictadura. Estamos a más de 30 años de la dictadura, hay gente que nació ya en este periodo y que para ellos es parte de la historia, entonces es bueno que la grafiquen de modo de que nos deje las enseñanzas que todo hecho histórico nos tiene que dejar. Así que para mí es eso, por eso. En general trato de acompañar, no siempre me coinciden los horarios, pero trato de acompañar estos eventos, sobre todo algunos. Está claro. Y gracias por su tiempo, vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Gracias por entonces compartir lo que es este momento justamente cuando se está por inaugurar formalmente este espacio de memoria. Este espacio de memoria, el presidente de la República ya está saludando a las autoridades y ya va a dar comienzo. Esta ceremonia va a constar de una parte oratoria, de una parte musical y finalmente va a terminar y con la iluminación del monumento que va a quedar instalado aquí para todos aquellos, como decían los arquitectos, que llegan hasta acá, pero que también pasan por la Ruta 1 y siguen de largo. Les reiteramos, es la Ruta 1 con la intersección de la ruta número 89 a la altura del kilómetro 52.500. Sobre su mano izquierda, si va hacia Colonia, lo va a ver, es enorme y también puede parar, descansar, tomarse un minuto y reflexionar sobre esta obra arquitectónica. Y nos gustaría mucho entrevistar a Gabriel Mazarovich, que es como niño que venía a visitar a su padre, ¿verdad? Y a mí me gustaría recordar con él mínimamente lo que te venga a la cabeza de este lugar. Acá nos bajábamos del ómnibus, que era el ómnibus de Cita, que era la única empresa autorizada a entrar al penal, que dicho sea de paso era porque nos vigilaban en el ómnibus, además, a toda la familia y los hijos, y caminábamos casi 2 kilómetros que tiene hasta adentro, con lluvia, con sol. Yo vine 9 años a ver a mi padre y 6 años a ver a mi tío. Este no fue el único lugar donde hubo presos, hay 40 lugares en los 19 departamentos, hasta hospitales, 2 sindicatos y hasta un barco pusieron para tener presos. Claro, clandestinos y públicos, ¿no? Que hubo de todo. ¿A qué hora bajabas del ómnibus acá? Muy tempranito de la mañana. Nosotros tomábamos el ómnibus a las 5 y pico de la mañana. La de Cita estaba en Avenida Libertador y Mercedes. Y veníamos muy tempranito de la mañana. Caminábamos los 2 kilómetros y después venía la revisación. Que la revisación, el hostigamiento principal era para los que estaban adentro, ¿no? Ni hablar. Fue un centro de exterminio esto.
pero con los familiares era un ensañamiento espantoso, o sea, desnudaban a los bebés con 2 grados bajo cero para ver si no le pasábamos armas o mensajes en los pañales. Te manoseaban en la revisación, sobre todo a las gurisas, para provocarte a ver si reaccionabas y te dejaban sin visita. Recuerdo que suspendieron la visita de compañeras de muchachitas que por vestimenta indecente, porque se habían puesto lindas para ver al papá. Nosotros hacíamos el paquete se podía hacer una vez por mes y costaba mucho porque teníamos muchos problemas económicos la mayoría y juntábamos para las familias que no tenían y veníamos acá y nos saltaban arriba de los paquetes mirándonos y nos rompían toda la galleta que llegaba hecho polvo y el dulce membrillo hecho una pasta, todo para generar provocaciones que te suspendieran las visitas. Adentro era complicado porque las visitas eran con un teléfono y un vidrio, vos no podías tocar a tu viejo. Y cuando tenía visita especial de niño eran en un jardín que queda atrás, con perros y con milicos armados. Y cuando te dejaban darle un beso al final de la media hora era un cuadradito en el vidrio a esta altura y tenías 2 policías de inteligencia al lado que medían si el beso era demasiado intenso y te llegaban a suspender hasta 2 meses la visita. Entonces fue una cuestión de hostigamiento permanente, durísimo, y venir este día y estar acá con todos, con los que estuvimos y los que no, es como una manera de linda porque fue mucha resistencia, con mucha ternura, con mucho amor. Acá venían gurises que tenían a su madre presa en Punta Rieles y nosotros como eran muy chiquitos los cuidábamos, los volvíamos a vestir, les cantábamos canciones en el ómnibus para que no estuvieran tan tristes y tan solitos. Y al lado de lo que hicieron los demás no fue nada, pero fue una manera, digamos, muy chico de resistir a partir de la ternura. Y creo que no puede ser un día de tristeza a pesar de que uno se emociona mucho, porque tiene que ser un día de alegría, de reafirmación democrática y de que quienes hicieron todo para destruir gente no pudieron. ¿Tu padre cuánto tiempo estuvo acá? 9 años. O sea que viniste los 9 años. Sí, salvo la parte que me tocó estar preso a mí, pero no acá, porque yo era menor y estuve en inteligencia de la policía y en una dependencia del Consejo del Niño. Consejo del Niño, ahí está. Bueno, ¿por repartir volantes o alguna cosa? Sí, por repartir volantes contra el golpe de Estado un 27 de junio. Típico, a esa edad. Sí. Bueno, muchas gracias Mazarovich por haber estado en este momento. Por transmitir esto. Muchas gracias. Gracias a vos por transmitirnos tu recuerdo. Tu experiencia, un gusto. Tu experiencia, exactamente. Tenemos muchas personas para entrevistar y para recapitular lo que es este espacio de memoria del Penal de Libertad, que para eso está, ¿verdad? Para reflexionar, pero como decía la arquitecta, en conjunto con la sociedad y con los vecinos de la localidad de la ciudad de Libertad, incluyendo no solamente el espacio de memoria, sino, por ejemplo, un juego que ahora no se ve porque hay una cantidad de gente enorme, pero hay juegos para niños, para que la gente se pregunte ¿qué es eso? Y bueno, por lo menos que haya una historia y una referencia. Bueno, entre las cosas que tenemos para contarles es también la presencia de las autoridades. Desde aquí podemos ver a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, al ministro de Transporte, Víctor Rossi, a la ministra de Turismo, Lilian Quechichian, al director de la OPP, Álvaro García, presidente y vicepresidenta de la República, por supuesto. Mirá qué anécdotas se acercan con Juan Castillo. En algún momento nos va a decir qué le parece este memorial, ¿verdad? Removedor por sobre todas las cosas, ¿no? Lo hemos visto, compartido, estamos dándole un abrazo a las compañeras, a los compañeros, a los que estuvieron ahí adentro y a los que tenían que venir a ver a los que están ahí adentro, ¿no? Hijos, compañeras, hijos, yo veo que reina la emoción por sobre todas las cosas, está en el ambiente. Y qué buena cosa que nosotros podamos tener esto acá como símbolo de lo que no queremos que ocurra nunca más en nuestro país. Porque tal vez con mucha justicia hay niños, adolescentes que no saben qué pasaba en el Penal de Libertad, que no saben lo que se vio en el Uruguay hace 30, 40 años atrás.
y cuando paren por acá y pregunten qué es esto, y ahí vamos a tener que explicarle. Y entonces eso va a ser una verdadera operación memoria que hay que recuperar siempre. Juan, contanos un poquito cuál es el sentir del público en general. Nosotros estamos acá como un poco aisladas de la realidad y nos gustaría saber para todo el Uruguay que se está transmitiendo, bueno, qué es lo que está diciendo la gente que va llegando acá, qué opina del monumento, cómo se siente. Pues sobre todas las cosas está haciendo entre otras cosas, es un momento de reencuentro, sí. Vos ves a los compañeros que se están llamando por los números, una cosa a mí me está haciendo muy chocante, muy duro. Al lado mío se encuentran los compañeros y se dice yo era el número tanto y yo era el número tanto, y todos van a buscarse allí, se están todos buscando ahí. Es increíble, algunos vienen y me dicen ya vi mi nombre, ya está mi nombre allí, y es una forma de reconocerse, ¿no? En esa, de dejar de ser un número. De dejar de ser un número, de reconocerse en la pelea y de que la población sepa que hay héroes anónimos, que hay hombres, que hay compañeros, que hay mujeres que hicieron mucho para que nosotros podamos vivir en democracia y que para algunos podamos levantar nuestra opinión, nuestra voz, aunque sea discrepante. Otros tuvieron que pasar más de una década sufriendo torturas de todo tipo ahí adentro. Entonces, es una jornada muy fuerte. Hay unas modificaciones que se están pidiendo a la ley de reparación de los expresos políticos. Sí, hay varios. Nosotros en el Senado hoy tratamos incluso una ley para que se haga ley el tema de los sitios, las marcas de la memoria. Lamentablemente no pudimos aprobarla hoy por una cuestión de discrepancias partidarias allí, pero yo creo que capaz que todo esto, todo lo que va a ser esta semana con esta actividad del 20 de mayo con la marcha, con esa jornada, con recordar también a otros que han caído, bueno, tal vez para nosotros nos permita a todos los compatriotas, no importa de qué partido político, pero que amamos la democracia y las libertades públicas, bueno, facilitar el camino. Nosotros tenemos tiempo para las diferencias políticas, seguro que tenemos el derecho a opinar. ¿En qué residen las diferencias políticas, por lo menos en las que se pueden llegar a relatar acá ahora, escuetamente? Mira, en el caso de Sitio de la Memoria se aprobó con alguna modificación en diputados por mayoría, se cambió la palabra donde decía ciudadanos uruguayos por personas, porque no solamente fueron ciudadanos uruguayos los torturados y los presos, también hay de Argentina, de Chile, de Brasil, y entonces esto lo ampliaba un poquitito más. Pero eso generó alguna división, algún otro tipo de debate y preferimos nosotros tener la paciencia de otorgarle a la oposición una semana más de plazo para que sea No es lo mismo que una ley se vote con la unanimidad de los sectores representados en el Parlamento a que sea por mayoría. Y bueno, me parece que un gesto puede traer otro. Nosotros, en todo caso, la tolerancia es bien importante para esto. Bien, Juan Castillo, gracias por haber estado en la transmisión conjunta de Radio Nacional de Uruguay y Televisión Nacional de Uruguay. Yo tengo algunos números para relatarles. A ver. Las organizaciones clandestinas de resistencia de la dictadura o a la dictadura, políticas y sociales, denunciaron en los años 80 que entre 10.000 y 11.000 personas, uruguayos y uruguayas, durante distintos periodos de tiempo en la dictadura, en diferentes modalidades de detención, en diferentes lugares, establecimientos de las Fuerzas Armadas, dependencias policiales, centros clandestinos de detención, fueron prisioneros políticos. A ver, blanqueados hay unos 6.000. Es decir, las autoridades cuentan 6.000 personas como la totalidad de los presos o expresos políticos durante la dictadura, pero en realidad la cuenta que se saca es superior a 6.000 y superan los 10.000 entonces las personas que fueron condenadas o que pasaron por la justicia militar o no, las que estuvieron detenidas y recluidas en forma clandestina o de forma pública, como pasaba acá en el Penal de Libertad, que era otra la condición de preso en general en el Penal de Libertad, aunque reiteramos, hubo personas muertas, asesinadas políticas aquí mismo en el Penal de Libertad, 30 personas en todo el periodo de la dictadura según esa investigación histórica. El año 1985 por supuesto que fue muy especial, luego de asumir el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, se votó el 8 de marzo, como lo decíamos al comienzo de esta transmisión conjunta, en el Parlamento la denominada Ley de Pacificación Nacional. Y allí se estableció
estableció la liberación de los presos políticos. Y el último preso político salió el 14 de marzo desde Jefatura de Policía de Montevideo, ya desde allí entonces liberados los 47 presos políticos, los últimos que quedaban en el Penal de Libertad y en otros establecimientos carcelarios. 47 fueron los últimos ese 14 de marzo de 1985. Vamos a dar paso al comienzo entonces de esta ceremonia y nos reencontramos al final. Reconocimiento y reparación de la Comisión Espacio Memorial Penal de Libertad, de la Asociación de Expresos y Presas Políticas del Uruguay, Crisol, representantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, Intendente de San José, José Luis Falero, medios de comunicación, amigos que hoy nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro, este múltiple encuentro de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596 y en recuerdo de los presos políticos recluidos en dicho establecimiento desde el año 1972 hasta el año 1985. Con la instalación de una placa, con la inauguración y declaración de este sitio público como espacio memorial penal de libertad, hoy se abre un nuevo portal, se inaugura el espacio Memorial Penal de Libertad, espacio de homenaje a los expresos que allí estuvieron y a los que en ese lugar dejaron su vida, a sus familiares que también están aquí, a los habitantes de la ciudad de Libertad que por su proximidad con el penal sufrieron durante el terrorismo de Estado la ocupación de la llamada zona de guerra, viviendo un estricto control de los militares y permanentes atropellos a sus derechos. A todas y todos, bienvenidos para llevar adelante este espacio, este portal entreabierto de concreto de 15 metros de altura que lleva los nombres de los presos políticos que pasaron por el penal. Ustedes saben que se hizo un llamado a concurso de proyectos de memorial. Aprovechamos entonces también para saludar a los integrantes del jurado y a los arquitectos responsables de esta propuesta, la propuesta ganadora, Raquel Lestreger, Javier Olascuaga. Agradecer la presencia también de la exministra de Educación y Cultura y exministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que se encuentra con nosotros aquí. Y antes de dar inicio a esta actividad, invitándolos obviamente a entonar el himno nacional, agradecer a la gente de Crisol que me permite estar aquí presente. Yo soy de la generación de los hijos de los presos, hijos de los desaparecidos, hijos de los asesinados, hijos de los exiliados. Por ahí tengo varios compañeros periodistas, también hijos, que hoy vienen como hijos y no a trabajar, así que muchas gracias. Ahora sí vamos a entonar las estrofas del himno nacional y decirles que estará a cargo de la banda del Gobierno Departamental de San José.
la ministra de Educación y Cultura, la doctora María Julia Muñoz, también como representante de la Comisión Especial de la Ley 18.596, que nos acompañe para iniciar la oratoria de esta inauguración. Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señor Intendente de San José, doctor Falero, señor Intendente de Montevideo, ingeniero Daniel Martínez, señor Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se me pusieron en fila los intendentes, por lo que me quedó más fácil. Compañeras y compañeros del Consejo de Ministros, realmente es un día muy especial, es un día por el que caminamos buscando compañeros que salían, es un día donde todos ustedes caminaron para salir, los llevaron para entrar, el propio presidente de la República hizo este camino también por la familia, por lo tanto es un día que realmente nos llena de emoción y que pensamos que ese 1 de diciembre de 2016, cuando el jurado integrado por el arquitecto Mariano Arana, el ingeniero Luis Lazo y el profesor Javier Alonso, al que se sumó el constructor Jorge Tiscornia como jurado elegido por los concursantes, eligió la propuesta de la arquitecta Raquel Lestreger y el arquitecto Javier Olascuaga para este espacio que hoy estábamos inaugurando, estaban tomando una decisión cuya perspicacia hoy estamos apreciando. Como en tantas otras cosas, también en la concreción de esta iniciativa debe destacarse la tenacidad de Crisol y su lucha incesante por la verdad, la memoria y la justicia. No me voy a detener en tecnicismos sobre los que seguramente Mariano lo diría con mayor precisión, pero en realidad la nitidez volumétrica, la legibilidad expresiva y metafórica fueron algunos de los rasgos distintivos que movieron a la determinación del jurado. En esta obra hay sobriedad de recursos y resonancias connotativas, y es en esa simple y compleja combinación donde radica su fuerza expresiva. Una fuerza tranquila, diría yo, aunque los términos fuerza y tranquila suenen en apariencia contradictorios. Austeridad, despojo, no habría nunca sobrecarga o acumulación posible que sea suficiente para representar la dimensión de esta tragedia, de la tragedia que se vivió en esta ciudad, en este entorno y en este penal. El arte en este tipo de intervenciones es una verdadera llama votiva encendida para arrojar un destello de luz que ilumine a las nuevas generaciones sobre la insanía y el horror que las tiranías traen consigo. Una alerta, un llamado a estar atentos y conscientes para poder detener en etapas tempranas toda tentativa de avasallamiento, toda prédica que denigre la dignidad humana. El tiempo pasa y en solo 5 años estaremos conmemorando los 50 años del comienzo formal y declarado del período más aciago de la historia del Uruguay, el golpe de Estado iniciado con la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. Contrariamente a la idea consolidada a veces por imaginarios de un Uruguay fácil y apacible, feliz, Suiza de América, ya Artigas describía el Congreso de Abril: cenizas y ruinas, sangre y desolación. He ahí el cuadro de la banda oriental y el precio costoso de su regeneración. Más tarde William Hudson describiría la nuestra como la tierra purpúrea, tierra teñida de rojo por tanta sangre derramada en las guerras civiles que trajeron tanta discordia y encono entre los orientales.
Pero esto que hoy nos convoca fue otra cosa, distinto, diferente, de otra naturaleza. Aquí no hubo guerra. Aquí hubo mujeres y hombres desarmados que fueron perseguidos con crueldad, con prepotencia, con saña, por luchar por sus ideas. Aquí hubo terrorismo de Estado, el más deleznable de los crímenes. Esto sí constituyó una inflexión inédita en la historia del Uruguay e hizo un daño de inmensas proporciones cuyas secuelas aún hoy perduran. Como los sobrevivientes del genocidio armenio o del holocausto del pueblo judío, los sobrevivientes de esta ciaga peripecia acontecida adentro de este recinto de confinamiento tienen un doble deber. El primero es el de levantarse y andar, seguir adelante con sus vidas, vivirlas buscando toda la felicidad que les sea posible alcanzar. Y el segundo, dar testimonio, recordar, trabajar sobre la memoria, transmitir un legado a las generaciones venideras sobre el valor de la paz, de la libertad, de la intangibilidad de los derechos humanos y el rechazo a toda forma de violencia, odio o discriminación. Porque si bien es muy cierto que la vida sigue su curso, que después de las grandes tragedias hay también sabiduría en poder encontrar el lado luminoso del mundo, aún en las guerras o en los campos de concentración, aparece siempre un abrazo, una sonrisa, un pequeño trozo de pan compartido, un gesto de dignidad que nos reconcilia con nuestra condición humana, tan hackeada y puesta en cuestión con excesiva frecuencia. Y es también cierto que luego es necesario el equilibrio, la armonía y la búsqueda de la felicidad. Para vivir, para seguir adelante e intentar reconstruir una vida después del infierno, no se puede tener siempre presente a toda hora y en todo momento el horror vivido. Pero el otro extremo, el extremo del olvido, es condenable y peligroso. Condenable porque solo permite edificar una vida banal, una felicidad falsa, frívola. Peligrosa porque las amenazas de retorno del racismo, la xenofobia, los fundamentalismos e integrismos, la intolerancia siempre están al acecho y no hay otro antídoto que la memoria y una firme convicción puesta en el valor superior de los derechos humanos como un sagrado intangible para evitar su concreción. Se ha hablado mucho, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, sobre los abusos de la memoria y los abusos del olvido. A veces nosotros creemos que este debate es solo local, pero no, estos debates atraviesan el mundo. Europa lo procesó luego de los fascismos y los genocidios, también Sudáfrica luego del abominable apartheid. ¿Cómo reconstruir un país, restañar las heridas y construir un futuro compartido entre todos después de tales acontecimientos? ¿En qué punto del continuo que va entre la nación es el olvido de Renan y quien olvida su pasado está condenado a repetirlo de Santayana, se debe ubicar la posición justa y armónica que permite una vida saludable para las personas y las comunidades? Creo que el Uruguay no está enfermo de memoria como algunos pretenden, y es, sin embargo, aún hoy muy grande el olvido. Pese a los avances en esta materia registrados a partir de marzo del 2005, que se iniciaron con un gesto de inusual contundencia. Nuestro primer gobierno, presidido por el doctor Tabaré Vázquez, nombraba por primera vez a una mujer al frente de un Ministerio de Defensa. Y esta mujer era además una mujer que en tiempos de dictadura había trabajado en forma valiente e incesante como abogada defensora de presas y presos políticos, muchos de ellos confinados precisamente en este penal. Mi homenaje en este instante a la doctora Azucena Berruti, mi maestra.
mi maestra. Conozco en forma personal el testimonio de muchos presos políticos y sé lo que significó y significa para ellos el nombre de Azucena Berruti. Es por eso que hoy podemos decir que tenemos 46 placas de memoria ubicadas en casi todos los departamentos del país. Sitios de memorial como el de mártires estudiantiles en el callejón de la universidad, maestros y profesores víctimas de la dictadura en la Plaza de los Recuerdos de Salto, la plazoleta de Bella Unión en Artigas y que conjuga todos los anteriores. Los memoriales son ciertamente espacios que invitan a la reflexión y al recogimiento. Un respeto hondo y evidente porque en general despiertan como una reacción fisiológica del visitante que se impone un silencio sacro, aunque laico sea el espacio. En paz, con serenidad, se piensa, se siente, se cree, se recuerda, se evoca, se reafirma y se sueña. Quiero quedarme con esta última palabra, se sueña, indisolublemente ligada al recuerdo, porque somos historia y futuro. Es lo que nos distingue como especie, la quinta esencia de la condición humana. Como nos recuerda este memorial, se puede ser tan fuerte y tan débil, tan prepotente y tan vulnerable. Gianni Moretti, el entrañable director de cine italiano, muy comprometido social y políticamente en su arte satírico y emotivo, encuentra para su película Mia Madre, dedicada a su madre a poco tiempo de su muerte, el mejor de los cierres, un cierre entrañable. La anciana, una profesora que había consagrado su vida entera a la educación, como apuesta para sacar adelante a muchachas y muchachos de barriadas populares, cuyas vidas serían vidas desperdiciadas, sin las oportunidades liberadoras que la educación confiere, responde en forma escueta a su hija que le pregunta: ¿en qué piensas?, al observarla ensimismada casi en el final de sus horas. En mañana, responde la anciana, en mañana. Siempre, aunque estemos recordando el ayer, tenemos el deber, la obligación moral de pensar en mañana. Esto es también lo más importante que este memorial, que todo memorial tiene para decirnos. Pensar en mañana consolidando lo que no queremos repetir. Muchas gracias. Quisiera pedirles ahora, en homenaje a Azucena, que no la podemos dejar más tiempo por el frío, que se prenda la puerta para que la podamos disfrutar, y al presidente, que tiene otras obligaciones por las cuales debe retirarse. Muchas gracias. Lestreger, el trabajo que me dio tu apellido no se prende. No. Lestreger. Un problema con la UTE. Aplaudimos. Casa Blanca. Muy bien. Más tarde se va a apreciar mejor. Perfecto, muy bien. Casa Blanca, todo tuyo, mi amor. Muchas gracias, ministra. Gracias a ti. Agradecemos la presencia del señor presidente de la República y de la doctora Azucena Berruti, ex ministra de Defensa, que se van a retirar ahora, y vamos a seguir con este homenaje. Decirles también que para nosotros, los periodistas de los medios públicos, es un honor estar transmitiendo en directo por la televisión pública y las radios públicas este acto.
Mientras se retira el presidente y Azucena, voy a compartir algunas de las adhesiones. Compañeros integrantes de la Comisión Especial de la Ley 18.596, lamento profundamente no poder acompañarlos en este evento tan importante como política de reparación, así como contribución a la construcción de la verdad histórica en la memoria colectiva de todos los uruguayos. Llegue a ustedes, no obstante, un emotivo abrazo y mi reconocimiento solidario al espacio Memorial Penal de Libertad. Afectuosamente, ingeniero agrónomo Óscar Terzagui, intendente de Río Negro. Compañeros organizadores del acto, por su intermedio queremos hacer a vuestras instituciones nuestro fraternal saludo y plena adhesión a la creación del espacio memorial. Por verdad y justicia debemos mantener la memoria en homenaje a los compañeros que lucharon contra el terrorismo de Estado, por el movimiento de Educadores por la Paz del Uruguay, profesor Julio Arredondo, maestra Natalie Latorre, maestro Víctor Brindisi y demás integrantes. Buenos Aires, 15 de mayo de 2018, Crisol, Asociación de Expresos y Presas Políticas del Uruguay, Grupos de Ciudadanos de Libertad, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Casa Citarrosa, organización que integran ciudadanos uruguayos radicados en Argentina, adhieren al acto de inauguración del memorial que homenajea a los miles de ciudadanos que fueron recluidos en el Penal de Libertad durante la dictadura, a quienes fallecieron en el establecimiento y muy especialmente a los familiares que también fueron víctimas del terrorismo de Estado y concurrían a las visitas. Gracias a todos los que hicieron posible este memorial. Cristina Citarrosa, presidenta. Ahora le voy a pedir al señor Osvaldo Espinosa, representante del espacio Memorial Penal de Libertad, que nos acompañe en el escenario. Gracias por la presentación. Por favor. Buenas tardes. Señor Presidente de la República, autoridades nacionales, departamentales, vecinas y vecinos, hoy tengo el honor de representar a la Comisión Pro Memorial en este acto que nos llena de emoción. Este documento, que fue precedido por un largo camino recorrido por nuestro comité Héctor Vinelli, cuyo nombre homenajea precisamente a un expreso político que desde hace muchos años, con el trabajo y el esfuerzo de compañeras y compañeros, junto a organizaciones como Crisol, movimiento sindical a la cual pertenecemos, y otras comprometidas con la causa de recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo, se pudo concretar tan brillantemente. Agradecemos desde ya a todos los que, retomando esta idea, asociaciones y organismos oficiales han hecho posible este proyecto. Hoy estamos aquí para homenajear a los miles de hombres y mujeres, más de 7.000 ciudadanos que estuvieron recluidos, sufriendo prisión y torturas en este y otros lugares del país. A sus familiares que bajaban aquí enfrente, formando largas filas, luchando contra el viento, la humedad, la lluvia, intenso frío o intenso calor, para llegar con niños a menudo pequeños y pesados paquetes a visitar infaltablemente a sus familiares. En el penal, cuyo nombre en sí mismo es una contradicción, los esperaban otro tipo de hostilidades más personales. Los militares se ensañaron también con los familiares, quienes frecuentemente estaban bajo vigilancia constante, no pudiendo ser empleados públicos,
siendo hostigados, destituidos de sus trabajos y hasta con los hijos de presos, a lo que no se les permitía ser abanderados en las escuelas. Este monumento es también un homenaje a las fuerzas democráticas que resistieron con esperanza y con fe, permitiendo la unidad de voluntades que en distintas instancias de lucha, como el plebiscito de la 80, el 1 de mayo de 1983, el histórico acto del Obelisco, reclamaron democracia y libertad hasta lograr la amnistía que permitió que las puertas del penal se abrieran el 10 de marzo de 1985. Por decreto del 15 de agosto de 1972, se dispuso que la colonia educativa de trabajo ubicada en Libertad, San José, sirviera de local de reclusión de los imputados, procesados y condenados por actividades subversivas. El Comando General del Ejército tomó a su cargo la ocupación del lugar. Los presos que llegaban habían sido condenados a largas penas, sin ninguna garantía, por tribunales, jueces y abogados militares desde ese mismo año. Porque la detención masiva de personas y su encierro prolongado constituyó la principal estrategia represiva aplicada por la dictadura uruguaya, según la investigación histórica de la Universidad de la República. La situación en este y otros cuarteles, penales y centros clandestinos de reclusión, hizo que muchos compañeros perdieran la vida y que otros, aún hoy, arrastren terribles secuelas. En este lugar, como en la Alemania nazi, también se hicieron experimentos con drogas con algunos presos políticos. Por este penal pasaron 2.872 presos de todo el país entre 1972 y 1985. Muchas de esas familias llegaban desde lejos y pasaban por la ciudad de Libertad. Esta ciudad fue permanentemente controlada y hostigada por el ejército, en tanto era considerada zona de guerra. La llegada permanente de los guardias militares que rotaban todos los meses alteraba la vida del pueblo. Hoy solicitamos que este establecimiento sea destinado a un centro educativo de alto nivel técnico y o universitario. Queremos dejar un especial homenaje a los que murieron en las cárceles y a los desaparecidos. Y agradecemos a familiares y la coordinadora que nos trajeron sus fotos. Estaremos acompañando la marcha del 20 de mayo e invitamos a todos los presentes a participar junto a los familiares. Hoy cobra particular importancia manifestarnos, porque la justicia está paralizada por una Suprema Corte de Justicia que no reconoce los crímenes de lesa humanidad. Este memorial deberá servir además para reafirmar en las futuras generaciones la memoria de un período de nuestra historia que no debe repetirse nunca más. A más de 30 años de salida de la dictadura, para profundizar la democracia, decimos que la falta de verdad y justicia en el tema de los derechos humanos es inaceptable. Muchas gracias. Y recién Osvaldo Espinosa hablaba de aquellos que murieron. Vamos a nombrarlos. Jorge Washington Leivas Puy, Washington Mario Jiménez Jiménez, José Enrique Campal Neves, Roberto Omar Barbeito Felipone, Horacio Darío Ramos Bentancur, Rodolfo Aníbal Fernández Cunio, Óscar Héctor Bernati Benner,
Ariel Omar Oser Amí Molina, Yamandú José Rodríguez Olariaga, Marcelino García Castro, Hugo Rodolfo Castro Espina, Víctor Hugo Padilla Chagas, Mirto René Perdomo Sosa, Miguel Ángel Goitiño Arigón, Manuel Toledo Brum, Ángel María Yoldi Arciet, Julio Omar Viera Bustelo, Edgar Francisco Sosa Cabrera, Victorio Óscar Méndez Vidal, Rubens Porteiro Pérez, Jorge Antonio Davo Revelo, Emilio Fernández Doldán, Luis Alberto Piterle Lambach, Miguel Almeida Molina, Edmundo Ángel Rovira Sauro, Gerardo Cuesta Vila, Rodolfo Abel de Mate Mulataler, Rubén Vicente Martínez Adiego, Roberto Rivero Morales. Le vamos a pedir si se puede acercar al presidente de la Asociación de Expresos y Expresas Políticas, Crisol, a Gastón Grisoni, mientras también leemos algunas otras adhesiones que han ido llegando. París, 15 de mayo de 2018. Hace 46 años se inauguró muy cerca de aquí un triste y célebre lugar de detención conocido como Penal de Libertad, debido a su cercanía con la ciudad que lleva su nombre, pero que en realidad fue el establecimiento militar de reclusión número 1. Un lugar de encierro, de hacinamiento y vejámenes para miles de uruguayos que hayan permanecido presos durante muchos años o simplemente transitado, que sufrieron atropellos, humillaciones, malos tratos y torturas infligidos con el único fin de degradar su salud y avasallar su condición humana. Un establecimiento de reclusión a cargo de las Fuerzas Armadas, inaugurado por un gobierno civil que había dado rienda suelta al terrorismo de Estado antes de la ruptura del orden constitucional. Para los militares, en esa prisión las personas no existían, eran números impresos en negro sobre una tela blanca cosida a un mameluco gris. Muchos compañeros perdieron la vida, víctimas de las prácticas inhumanas y destructivas utilizadas por los militares para llevar a cabo sus horrendos fines. Duele ver que aún hoy, escudados en la impunidad que impera en el país, esos funestos carceleros y la institución militar que los cobija y protege siguen jactándose y justificando los horribles crímenes que cometieron. Causa admiración que, a pesar de la dureza del encierro y los tormentos sin fin, los presos políticos encontraran fuerza para resistir, rebelarse y sobrevivir. Más aún, mantener viva la llama de la dignidad para enfrentar desde la trinchera carcelaria el despotismo fascistoide de los civiles y militares que impusieron la dictadura en Uruguay. La asociación Donde Están saluda esta inauguración del espacio de memoria en el lugar de uno de los símbolos más funestos de la dictadura, donde día a día, en el escarnio de los presos, se traicionaba el noble principio artiguista: clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros. La asociación Donde Están rinde homenaje también a las familias, a las madres, a los padres, a los hijos que desafiaban estoicos la perversa administración militar que los obligaba a recorrer a pie el largo trayecto entre la Ruta 1 y el centro de reclusión, y muy a menudo, en forma cruel y arbitraria, los privaba de visitas a último momento. A todos los presentes, especialmente a todos aquellos que están ahí y sufrieron tan triste experiencia, desde París, nuestro saludo fraterno y nuestro firme compromiso: nunca más terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia siempre.
autoridades nacionales, departamentales y municipales, vecinas y vecinos, compañeras y compañeros. Nos complace enormemente y nos llena de orgullo la inauguración de este memorial. Agradecemos la participación activa de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Educación y Cultura, el apoyo brindado por el de Economía y Finanzas, en esta iniciativa surgida de la sociedad civil organizada, de muy difícil concreción, sin la labor incansable de este auténtico compañerazo, nuestro querido ingeniero Luis Lasso. Gracias también, muchas gracias a la Comisión Espacio Memorial Penal de Libertad, a Brenda Falero, al Mono Herrera, al maestro Pons, a Mónica, a Raquel Lestreger, a Javier Olascuaga, al equipo de Crisol, al gallego Garabal, a Chalar, a Tito López, verdaderos laburantes, a todas y a todos los que lo hicieron posible con su esfuerzo tesonero. Gracias a la Televisión Nacional Uruguaya y a Radio Uruguay por hacer posible esta transmisión en directo, por hacer posible que esta ceremonia llegue en vivo a todo el país y a todos los hogares. Se lo pedimos formalmente a todas las emisoras. Gracias entonces a quienes demostraron una vez más su sensibilidad, su ubicación y están junto a nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Celebramos esta inauguración como un logro en el camino de que el Estado uruguayo asuma sus obligaciones, las que marcan las disposiciones constitucionales, las normas de derechos humanos en general y muy especialmente la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Para Crisol, la resolución 60/147 es el instrumento internacional que detalla las obligaciones estatales en instancias cruciales para que hechos dolorosos como el terrorismo de Estado no vuelvan a repetirse. Es el camino ineludible a transitar. Como sobrevivientes del horror, como colectivo organizado, hemos asumido la obligación moral y también judicial de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y el castigo penal de los responsables de los mismos. Como lo demuestra la historia, es la única manera de que ello nunca más vuelva a ocurrir. Es responsabilidad de todo el Estado y en este sentido la justicia como poder del Estado debe jugar un papel decisivo y preponderante, especialmente cuando ya no hay obstáculos legales para que ella actúe. Aunque el poder económico, mediático y de los criminales siga operando desde las sombras y desde los centros militares para impedirlo. Es hora de que la justicia cumpla con su cometido y su obligación: investigar, esclarecer, sancionar. Y es hora también de que la Suprema Corte de Justicia y su actual mayoría deje de ser un obstáculo para ello. Es hora. Es hora de que no se compute el tiempo en que estuvo vigente la inconstitucional ley de caducidad a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos, de que se reconozca y aplique la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman,
Es hora de que la Suprema Corte y su actual mayoría acepten, como lo establece toda la normativa internacional, que desde el Tribunal de Nuremberg estos crímenes son de lesa humanidad. Por favor, Suprema Corte, es hora. Es hora también de que se investigue a fondo, con todos los recursos de la investigación criminalística, convocando a los testigos y a todos los presuntos involucrados a declarar en los juzgados, con todas las garantías del debido proceso. ¿Qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos, nuestros hermanos, por quienes seguimos y seguiremos marchando? Vecinas y vecinos, este memorial es y será un merecido homenaje a los miles de uruguayos que por defender la libertad, la democracia, los sueños de un mundo mejor, fueron condenados por tribunales militares sin garantía de ninguna clase, al amparo del estado de guerra interno que en 1972 transfirió las potestades propias del Poder Judicial a las Fuerzas Armadas. Es un homenaje a esos miles que sufrieron y resistieron, a los que fueron asesinados en él, a los que sobrevivieron y arrastran por ello secuelas de por vida. El penal de Libertad, inaugurado en octubre de 1976, hace 46 años, fue un centro de reclusión con el propósito de destruir política, moral, física y psíquicamente a quienes fueron recluidos en él. Fue también el lugar en el cual se ensañaron y hostigaron a los familiares de los recluidos, a las madres, padres, hermanos y hasta a los hijos, con una crueldad inaudita, que nunca tendrá perdón, porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no admiten el perdón legal. Se ensañaron con los recluidos, con los familiares y transformaron la zona en un ámbito de terror amenazando a toda la población. Este inmenso memorial será un recordatorio de ello. Para terminar, la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a gestar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las medidas prontas de seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las élites económicas. Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa y perjudicial para la población. Fue un proyecto del país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos que abarcó muy especialmente al Cono Sur. Fue una auténtica tragedia nacional. Por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando. Por eso, este memorial recordatorio y convocante a la acción permanente. Aspiramos a que el sueño de todos quienes estuvimos acá se cumpla y este penal se cierre definitivamente y sea un gran centro de educación y formación a la mayor brevedad. Las normas de derechos humanos que imponen límites a la acción de los funcionarios y agentes del Estado son una conquista de la humanidad y de los pueblos. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad también en nuestro país. Con el recuerdo de tantas y tantos compañeros que ya no están, que sin embargo permanecen con nosotros,
que siguen vivos en nuestros corazones, en la lucha permanente de los que hoy continuamos batallando, redoblando esperanza y coraje, con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos, nunca más, por verdad, justicia, memoria y reparación, en alto, bien alto nuestras banderas de lucha. Muchas gracias a todos. Hay muchos saludos también de legisladores que están en sesión, que no podían venir, pero querían hacerse de alguna manera presentes con su recuerdo, su saludo. Y el del embajador Julio Chirino, embajador de Venezuela, senadores. A 33 años del retorno a la institucionalidad democrática, la inauguración de este memorial es un homenaje a las y los miles de ciudadanos que sin garantías de ningún tipo fueron condenados por la justicia militar y recluidos en condiciones inhumanas y degradantes. Este saludo se extiende a quienes fallecieron en el establecimiento y muy especialmente a los familiares que también fueron víctimas del terrorismo de Estado y concurrían a las visitas que hoy nuevamente se dan cita en este lugar, esta vez para redoblar su compromiso en mantener viva la memoria colectiva de nuestro pasado reciente, la lucha por verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado, Federación de ANCAP, PIT-CNT. Estimados compañeros, en este día de recuerdo y reconocimiento a nuestros hermanos torturados, muertos y desaparecidos, la FUCBAN, representada por los compañeros que concurren al acto, en honor de memoria de los compañeros, más que nunca reafirmamos el compromiso de luchar hasta vencer, como dice nuestra consigna, y no parar hasta que se haga justicia, porque pueblo que olvida está condenado a repetirlo. FUCBAN. Y ahora sí le vamos a pedir al ministro Víctor Rose, ministro de Transporte y Obras Públicas, que cierre de alguna manera la parte de oratorias de este acto. Luego seguramente los ministros, el gabinete, la gente podrá, inaugurar, descubrir la placa de la memoria que está al final del monumento, digamos, del memorial. Compañeras, compañeros, autoridades presentes, la verdad es que sabíamos que teníamos que venir a esta instancia, que era la inauguración de esta obra que resultaba muy importante para nosotros personalmente en lo afectivo. Sabíamos del esfuerzo que muchos habían realizado para empecinadamente concretar esta obra de modo que se distinguiera entre esta zona, esta esquina tan particular. Sabíamos que de los proyectos que se habían presentado se destacaba claramente esta imagen de la puerta siempre abierta y ese camino largo que todos recorremos en la vida. Pero la verdad que al llegar, al ver este verdadero cabildo abierto, esta multitud, al reconocer en la multitud tantas caras conocidas, tantos compañeros, al reencontrarnos con una catarata de recuerdos, de anécdotas, de emociones, de momentos difíciles, de momentos donde aparece la solidaridad humana en toda su dimensión. La verdad es que
he sentido una emoción que tal vez por viejo me cuesta superar. La emoción de esas anécdotas infinitas de los compañeros que recorrieron este camino, muchos de ida y no de vuelta. La emoción de saber que en esta esquina mi compañera, mis familiares, mis hijos chiquitos tenían que recorrer lo que acá se dijo, con el viento, con la lluvia y con la prepotencia y el abuso y el manoseo con que los recibía. La emoción de las incertidumbres cuando nosotros mismos pasamos por primera vez por esta esquina, rumbo a donde no conocíamos. Y también la emoción del recuerdo de los abrazos y de la esperanza con que salimos cargados, amando a nuestro pueblo que nos había recuperado la libertad. Por eso, para mí, realmente es un privilegio que me haya invitado quienes trabajaron por concretar esta magnífica idea y por instalar la memoria acá, materialmente, que me hayan invitado a participar en el acto y hacer uso de la palabra y decir ninguna novedad, simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos pensamientos. La detención masiva de personas y su mantenimiento prolongado fue una parte de la estrategia que llevaron adelante las fuerzas de la represión, la dictadura. Y así es que no es el penal de Libertad el único lugar que en aquel entonces sirvió para esos fines. Paso de los Toros, Punta Rieles, otros lugares. Tal vez el penal de Libertad se transformó en el más significativo, tal vez por el número de presos que pasaron por ahí, tal vez por la paradoja de su nombre, penal de Libertad, tal vez porque fue tomado como un símbolo de lo que era la represión en nuestro país. Por eso, cuando Crisol promovió el concurso para llevar adelante este emprendimiento y el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura lo consideró de interés nacional, recurrieron a la política de convenios sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y nosotros entendimos que encajaba perfectamente en los fines de esa política social. Por eso, cuando han empezado a llegar en estos últimos tiempos preguntas, pedidos de informes sobre el proyecto, sobre el procedimiento y sobre los recursos destinados a llevar adelante este memorial, nosotros aprovechamos acá para responder diciendo que está en el marco de lo que la ley 18.596 en su artículo 1, 2, 7 y 8 establece respecto al proceso de reparación, de reconocimiento y también de profundización y divulgación
de los hechos aquí acontecidos como testimonio y memoria de todo el pueblo uruguayo. Yo traía acá el proyecto de ley, pero dado el fresquito que está bajando, lo ahorro, porque creo que está claramente expresado en la propia ley que era un cometido y diríamos una obligación del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y sus políticas sociales de llevar adelante, ayudar a llevar adelante este emprendimiento. Pero la verdad es que la dictadura no solo se limitó a la persecución y detención de personas, también en su estrategia incorporó otros objetivos: impedir la acumulación del pueblo, imponer un proyecto retrógrado, un proyecto que impidiera desarrollar las condiciones para el mejoramiento de la vida de la población del país en función del predominio de determinado tipo de intereses. Borrar ese proceso que había pasado por el Congreso del Pueblo, por la construcción de la Convención Nacional de Trabajadores, por el fortalecimiento de las expresiones políticas unitarias que se iban consolidando en el país. Y por ello, la declaración de guerra interna, el accionar de las fuerzas conjuntas, las distintas disposiciones que acompañaron a los decretos que llevaron al golpe de Estado, a la disolución del Poder Legislativo, la suspensión de las garantías individuales. Hoy, afortunadamente, corren otros tiempos. Hoy, gracias al esfuerzo y la participación y la valentía y la conciencia del pueblo uruguayo, se lograron marcar algunos jalones que de alguna manera se simbolizan en aquel rotundo no del plebiscito del 30 de noviembre de 1980. Y a partir de ahí, el restablecimiento del funcionamiento democrático en el país, el ordenamiento del régimen institucional y el desarrollo de políticas que poco a poco, paso a paso, han permitido que se vayan concretando mejoras en las condiciones de vida generales de nuestro pueblo. Queda mucho por hacer, queda un camino largo por delante, pero como siempre, lo fundamental es ser capaces de cerrar filas, todos los que somos parte de este hermoso pueblo uruguayo, y unirse para no perder de vista lo principal. El memorial también no solo significa un homenaje para los que estuvieron presos, para sus familiares, para los que lucharon en el pasado contra la dictadura. No olvidar lo vivido, tener memoria, seguir insistiendo y luchando por la justicia y por la verdad, pero fundamentalmente no dejarnos confundir para no renunciar a un futuro todavía mejor, a un camino que solo podremos construir con un abrazo muy grande de todo el pueblo uruguayo para poder asegurar ese porvenir. Un abrazo tan grande como el que quiero compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Le agradecemos al ministro Víctor Rossi y ahora le vamos a pedir a la ministra de Educación y Cultura, al ministro Víctor Rossi, al representante de Crisol, al representante de la Comisión Espacio Memorial del Penal de Libertad, los señores ministros, que acompañen a lo que será el descubrimiento de la placa de la memoria. Agradecer también diferentes adhesiones y presencias del PIT-CNT, de la Central Sindical, de trabajadores de distintos sindicatos que han mandado diferentes saludos, además de los leídos hasta ahora. Reiterar que los medios públicos, los medios de todos los uruguayos, la Televisión Nacional del Uruguay y las radios públicas, estamos transmitiendo en vivo para todo el país este acto. También saludar a muchos colegas y compañeros que están trabajando en este momento cubriendo para sus medios y que en otros momentos pasaron por estos lugares viniendo a visitar a sus padres y estando allí. Les contamos que después de que lleguen las autoridades hasta donde está esa placa de la memoria, los vamos a invitar a quedarse un rato más porque vamos nuevamente a iluminar el memorial, a hacer una suelta de globos y a quedarnos con el espectáculo del grupo Sonantes para poder cerrar este acto, porque tienen mucha más música para ofrecernos. No sé si ya han llegado por ahí. Se está acomodando nuevamente el grupo. Se está llegando a lo que es. ¿Cuándo la descubren la placa entonces? El descubrimiento de la placa de la memoria. Reiteramos que en este caso, bueno, esta obra de los arquitectos Raquel Lestreger, Javier Olasquaga, para aquellos que están de repente escuchando y no viendo, es un espacio, un portal entreabierto de concreto de 15 metros de altura que lleva los nombres de todos los presos políticos que pasaron por el penal, que ganaron un concurso de proyectos de memorial que tiene diferentes aspectos para que uno pueda entender por dónde va y qué es lo que se hace, una pequeña mirilla, una ventana, y la idea de los propios arquitectos de que uno pueda pasar por aquí, sentarse, poder reflexionar y también construir desde un lugar eso que necesitamos, que es más verdad, más memoria, más justicia, nunca más terrorismo de Estado. Vamos a leer lo que dice la placa mientras las autoridades lo están descubriendo. Comisión Especial, Ley 18.596, Espacio Memorial Penal de Libertad. El Penal de Libertad fue centro de reclusión de máxima seguridad entre el 1 de octubre de 1972 y el 10 de marzo de 1985. Homenaje a los 2.872 expresos políticos que estuvieron detenidos en el EMR1, a sus familiares
que recorrieron desde aquí hasta el penal cargados de sueños y esperanzas de libertad, a los militantes políticos y sociales que en ese centro de reclusión fueron asesinados, al pueblo de Libertad que se convirtió en zona de guerra durante este periodo. Nunca más terrorismo de Estado. Este es el texto de la placa que se acaba de inaugurar junto con el memorial y con la música de Sonantes, que ya están aquí, arriba del escenario nuevamente. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando y disfrutando de esta ceremonia de inauguración del Memorial Penal de Libertad. Gracias por acompañarnos, por estar miles aquí, cientos, y también por acompañarnos por los medios públicos. Bueno, este acto por supuesto está finalizando y en esta etapa final de este acto entonces transmitido por la Televisión Pública de Uruguay, por Radio Nacional de Uruguay también, en esta transmisión conjunta especial, se está descubriendo una placa que está explicando, esa placa existe en este espacio de memoria para explicar este memorial ubicado en la puerta del Penal de Libertad, en lo que es el acceso al Penal de Libertad. Les reiteramos que nos encontramos en la ruta 1, a la altura, con la intersección con la 89, a la altura del kilómetro 52.500. En estos momentos se termina la ceremonia con la suelta de globos blancos detrás del memorial y todos aquellos que quieran llegar hasta acá van a poder acercarse a este espacio de reflexión, de recuerdo, pero también de perspectiva de futuro y un lugar también en donde los chiquitos van a poder jugar y van a poder, jugando, aprender un poco más de la historia de nuestro país. Ruta 1 entonces, kilómetro 52.500, es el dato entonces para llegar hasta acá en lo que es el acceso a este Penal de Libertad y este memorial construido para la memoria. ¿Nos vamos? Nos vamos con el grupo Sonantes. Sonantes está acompañando el final de la ceremonia, ahora se va a iluminar este memorial. Cuando pase por la ruta y vea esa luz brillante a la izquierda del camino, puede detenerse. Muchas gracias a por todos. acompañarnos. Gracias, Georgina, me encantó trabajar contigo. Gracias, Mónica, también. Un gusto.